Muy buenas tardes. Vamos a ver. Buenas tardes para todos. Espero que estén todos muy bien. Voy a probar primero que tenga sonido. Los invito a todos que tengan una Biblia en mano, que tengan lápiz y papel y que puedan todos, el que quiera, pues que puedan compartir con las personas este estudio. El propósito mío es que todos tengamos una Biblia en mano y que sea la palabra de Dios la que nos enseñe. Déjenme probar si tengo listo. El propósito mío es que todos tengamos una Biblia en mano y que sea la palabra de Dios la que nos enseñe. Déjenme probar si tengo. Aquí probando. Uno, dos, tres. Listo. El propósito mío es que todos tengamos una Biblia en mano y que sea la palabra de Dios la que nos enseñe. Uno, dos, tres. Aquí probando. Uno, dos, tres. Cuatro, cinco, seis, siete. Uno, dos, tres. Aquí probando. Uno, dos, tres. Cuatro, cinco, seis, siete. Uno, dos. Ok, parece que sí. Vamos a ver. Ok, vamos entonces a entrar en materia. Que Dios les bendiga a todos ustedes, hermanos y amigos. Vamos a estudiar hoy el tema de el bautismo. ¿Qué es lo que enseñan las escrituras con respecto al bautismo? Las escrituras enseñan en la religión instituida por Cristo hay no más un bautismo. Así leemos en Efesios capítulo 4 del 4 al 6. Presten atención todos. Vamos a leerlo despacio y escuchen todos, por favor. Dice: hay un cuerpo, un espíritu, así como vosotros sois llamados a una misma esperanza de vuestro llamamiento. Hay un cuerpo, okay. Hay un Señor, es el texto, hay una fe, hay un bautismo. Un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos vosotros. Y en todos. Mi amigo, hoy quiero que por favor tenga lápiz y papel, Biblia en mano. Vamos a hacer una oración pidiéndole a Dios que nos dirija. Padre, en el nombre de Jesús, bendice este estudio y ayúdanos para que conforme sea tu santa y hermosa voluntad, los corazones que van a escuchar esta palabra pues sean guiados y tú toques el corazón y ayuda a la gente a entender tu palabra y si es necesario pues que salgan del error si están en algún error. Te lo suplicamos en Cristo Jesús. Amén. El estudio para hoy lo he titulado El bautismo, lo que enseñan las escrituras. La gran diversidad de prácticas en las denominaciones respecto al bautismo prueba que estas muchas iglesias no están guardando la unidad arriba citada, o sea, cuando dice hay un cuerpo, un espíritu, así como vosotros sois llamados a una misma esperanza de vuestro llamamiento, un Señor, una fe y un bautismo. Las escrituras hacen mención de 7 bautismos. Queremos notarlos uno por uno para saber cuál es un bautismo que debe guardarse hoy en día. El primero, el bautismo de Juan el Bautista. Juan, el que bautizaba, sumergía a la gente en el río Jordán, pero era el bautismo o inmersión del cuerpo en agua
para los judíos arrepentidos y era para el perdón o para la remisión de pecados. Duró solamente un corto tiempo. Era para los judíos solamente. Por eso no podía ser el bautismo que menciona Efesios 4:4. Cuando habla de un bautismo mencionado en Efesios 4, que es el con que todos debemos ser bautizados hoy en día. Hay otro bautismo, el bautismo de sufrimiento. El bautismo de sufrimiento se nos habla en Lucas capítulo 12. Escuchen este otro bautismo que habla la Biblia. Lucas capítulo 12, versículo 50. Vamos a leer del 49. Fuego viene a meter en la tierra y qué quiere y qué quiero si ya está encendido. Pero un bautismo me es necesario ser bautizado. Y cómo me angustio hasta que se cumpla. Jesús está hablando de que hay un bautismo y ese bautismo era un bautismo que angustiaba, o sea, un bautismo de sufrimiento. Repito, pero de un bautismo me es necesario ser bautizado, está hablando el Señor. ¿Y cómo me angustio hasta que se cumpla? Este bautismo, Cristo habla de él y se refiere a sus sufrimientos finales en la cruz. Y dice el pasaje de un bautismo que tengo que ser bautizado. ¿Cómo me angustio hasta que se cumpla? Ese es otro bautismo que habla la Biblia. Pero ese no es el bautismo que habla Efesios capítulo 4. Estos sufrimientos los llamó Cristo bautismo, porque su alma y espíritu fueron sumergidos en sufrimiento. El bautismo es inmersión, es sumergir una cosa en otra. Los sufrimientos de Cristo no eran ligeros, era cosa que sí habrían sido si hubiera sido hasta más rociados sobre él. Al contrario, Cristo fue sumergido en sufrimiento. De veras fue bautizado en sufrimientos. Aquí habla Cristo del bautismo en el sentido figurado, no es el bautismo de Efesios capítulo 4. El bautismo por los muertos. En Primera de Corintios, vamos a observar, busquemos todos por favor, Primera de Corintios capítulo 15, en la época de los corintios había una práctica que Pablo empieza a atacarla. Y escuchen lo que dice. De modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos? Si en ninguna manera los muertos resucitan. ¿Por qué pues se bautizan por los muertos? Usa la frase se bautizan por los muertos. Escuchen esta última frase. Se bautizan por los muertos, dice el texto. Pero es otro caso de bautismo, de bautizarse en el sentido figurado. El contexto trata de sumergidos en sufrimiento. Recuérdese que la palabra griega para decir bautizar significa sencillamente sumergir, sin indicar el elemento en que se sumerja la cosa. Para los griegos, la palabra no tenía ningún significado eclesiástico. Pablo no habla en este sentido del bautismo de Efesios 4:5. Aquí Pablo, guiado por el Espíritu Santo, está hablando es de otro bautismo. Otro tercer caso, el bautismo, los bautismos ceremoniales. En Marcos capítulo 7,
Marcos capítulo 7 vamos a leer, del 1 al 4 dice, entonces se juntaron a él los fariseos y ciertos de los escribas que habían venido a Jerusalén. Y cuando vinieron algunos de sus discípulos comer, y cuando vieron a algunos de sus discípulos comer pan con manos inmundas, es decir, no lavadas, los condenaban. Porque el fariseo y todos los judíos guardaban la tradición de los ancianos. Si muchas veces no se lavaban las manos, no comían. Y volviendo del mercado, si no se lavan, no comen. Y muchas otras cosas hay que han recibido para guardar, como el lavar las copas, los jarros, los vasos de bronce y las mesas. Ojo a este detalle. Dice Cristo que los judíos se aferraban a la tradición de lavarse las manos. Y el lavarse las manos, permítame, yo lo pongo un poquito más aquí. Todos los judíos, guardando la tradición de los ancianos, escuchen, no lavadas no, ojo a esto, no lavadas las condenaban. Y volviendo al mercado, no se lavan no, escuchen, y volviendo del mercado, si no se lavan, no comen. Ok, déjenme que tengo un problemita aquí. Ok, aquí estamos. Okay. Dice Cristo que los judíos se aferraban a la tradición de lavarse las manos antes de comer para quitarse la inmundicia ceremonial. También guardaban el lavamiento de utensilios y lechos de objetos. En este pasaje la palabra lavar y lavamiento es en el texto griego es bautizar o bautizo. Así vemos que el significado literal de la palabra bautizar es lavar, como el cuerpo sumergido en agua se lava. En verdad, el bautismo bíblico es para lavarse de los pecados, o sea, para el perdón de los pecados. Pero estos bautismos ceremoniales no son el bautismo de Efesios capítulo 4. En segunda de Corintios, en primera de Corintios 10, 1 y 2, escuchen lo que dice. Primera de Corintios capítulo 10, 1 y 2. Presten mucha atención, por favor, todos, a este pasaje, porque es muy importante que lo podamos entender todos. Pablo escribe a los corintios y escuchen: mas no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron a través del mar. Y escuchen esto: y todos en Moisés fueron bautizados en la nube. Y todos en Moisés fueron bautizados y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Los hijos de Israel se entraron a la dirección espiritual de Moisés cuando dejaron la tierra de esclavitud. Todos entraron a la tierra
cuando dejaron la esclavitud. Entraron en el Mar Rojo según el mandamiento de Moisés. Todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar, y en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Pasaron el mar con la nube sobre ellos y el agua a los dos lados. Así es que fueron encubiertos. Esto es bautismo. Aunque este bautismo histórico representa simbólicamente el bautismo que Cristo mandaba, por supuesto no es el bautismo que es el mencionado en Efesios capítulo 4, versículo 5. Pero nótese la analogía, hermosa comparación entre los dos bautismos. Como los judíos tuvieron que dejar la tierra de esclavitud, también el converso de hoy en día tiene que dejar la esclavitud del pecado. Como ellos pasaron el mar, el converso de hoy tiene que pasar por las aguas del bautismo para llegar a ser cristiano. Como ellos siguieron a su director, a Moisés, así también el bautismo hoy sigue al suyo, a Cristo Jesús. Como ellos comenzaron su marcha hacia la tierra de la promesa, así también el bautismo en Cristo comienza la suya hacia el hogar del alma en los cielos. Mi estimado amigo, es muy importante pues recalcar que la Biblia no enseña, y quiero enfatizar sobre esto, la Biblia no enseña el que levante su mano, haga una oración, acepte a Cristo como su único y verdadero Salvador. No, la Biblia no enseña eso. Otro detalle que quiero recalcar, la Biblia no enseña que el bautismo es una señal de ya haber sido bautizado, no, o perdonado. La Biblia enseña que el bautismo es para el perdón de los pecados, y eso lo vamos a estar viendo en una serie de estudios que voy a ir llevando a cabo sobre este tema. Otro detalle muy importante y relevante para todos es que debemos entender es que la Biblia es muy clara al hablarnos a todos nosotros de que en el bautismo, y ojo a esto que les voy a decir, cuando la gente cree, se arrepiente y se bautiza para el perdón de los pecados, el bautismo aparte de ser para el perdón de los pecados, dice Hechos 2:32, Pedro, inspirado por el Espíritu de Dios, les dice a la multitud: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Cristo Jesús, y escuchen todos, para el perdón de los pecados. Y hay otra cosa: y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces, por eso la pregunta es: ¿puede una persona ser salva sin ser bautizada para el perdón de los pecados? Obviamente que no. No puede ser salva. ¿Por qué? Porque primero, Dios no le ha perdonado sus pecados, y segundo, porque el Espíritu Santo mora únicamente en las personas que han sido perdonadas por Cristo Jesús. Y esto es muy importante que siempre lo podamos entender todos para poder llevar a cabo esta tarea. Otro detalle muy importante, mis estimados amigos: el quinto bautismo mencionado en las Escrituras es el bautismo, escuchen, el bautismo en el Espíritu Santo. Fue profetizado por Joel. En Joel capítulo 2, versículos 28 y 29, vean lo que dice la gloriosa palabra de Dios. Joel pertenece al Antiguo Testamento. Esto es una profecía que se cumple el día de Pentecostés, y vean lo que dice: y será que después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, y vuestros viejos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones, y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré de mi espíritu en aquellos días.
derramaré de mi espíritu en aquellos días, dice Joel. Ahora, interesante, porque nos vamos a dar cuenta que estas palabras son las que el apóstol Pedro dice, el cumplimiento, el apóstol Pedro habla de este cumplimiento. Escuchen esto, en Hechos capítulo 2 se cita el cumplimiento. Dice, porque estos no están borrachos como vosotros pensáis, sino siendo apenas la hora tercera del día. Escuchen, mas esto es lo dicho por el profeta Joel. El apóstol Pedro está hablando del cumplimiento de esta profecía. ¿Será que en los días postreros, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños? De cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas derramaré de mi espíritu en aquellos días. Esta profecía es la que acabo de citar, hablando del bautismo en el Espíritu Santo de Joel. Y ojo, que esto es muy importante que lo tomemos todos en cuenta. Según el uso que Pedro, el apóstol, hizo de este pasaje aquí en Hechos capítulo 2, Joel estuvo profetizando acerca de ser bautizados los apóstoles de Cristo en el Espíritu Santo. Juan el Bautista también profetizó de dicho evento. En Juan capítulo 3, versículo 11, dice Juan, escuchen lo que dice: respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo, que lo que no sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Importante esto. Perdón, Juan no, es Mateo. En Mateo capítulo 3, versículo 11, escuchen lo que dice: yo a la verdad os bautizo en agua para el arrepentimiento, mas el que viene detrás de mí, escuchen qué interesante lo que dice Juan el Bautista aquí. Mateo pone estas palabras de Juan: yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, mas el que viene tras de mí es más poderoso que yo, cuyo calzado no soy digno de llevar, y él os bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Y qué interesante, esto es lo que enseña la Biblia. Vamos con varios bautismos. Juan se dirige a una audiencia mixta. Algunos eran creyentes y otros eran incrédulos. La parte de su profecía referente a ser bautizados algunos en el Espíritu Santo se cumple en los apóstoles el día de Pentecostés. La parte referida a bautizados en fuego se cumplirá en el fuego eterno del día final. Cristo había prometido a sus apóstoles este bautismo en el Espíritu Santo en Hechos capítulo 1, versículo 5. Aquí vuelvo a recalcar que estas palabras ya habían sido profetizadas. Y Jesús, vea, cuando ya murió, ya Jesús había muerto, y vea lo que les dice: porque Juan a la verdad bautizó con agua, está hablando ya Jesús aquí, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo no muchos días después de estos. Estas palabras son las dichas por el Señor Jesús en este contexto. Hay dos casos de bautismo en el Espíritu Santo. Los apóstoles de Cristo fueron bautizados en el día de Pentecostés. Y el segundo caso lo encontramos con Cornelio y su casa, fueron bautizados en el Espíritu Santo, él en Cesarea, en Hechos capítulo 10. El propósito del primer caso fue de inspirar a los apóstoles
y prepararles para la obra de ir por todo el mundo y predicar el Evangelio, siendo bautizados en el Espíritu Santo el día de Pentecostés. ¿Por qué? Porque ellos tenían que demostrar con poderes sobrenaturales que eran siervos de Cristo, porque tomen en cuenta que el Nuevo Testamento no estaba escrito todavía, apenas se iba a empezar a revelar. Ellos conocían la Torá o el Antiguo Testamento, pero el Nuevo Testamento apenas por medio de los apóstoles se iba a empezar a revelar. Los apóstoles comenzaron a predicar en diferentes lenguas sin haberlas estudiado. Ese fue el milagro que sucedió en Pentecostés. Ya podían hacer milagros. Su bautismo en el Espíritu Santo convenció a miles de personas que ellos habían sido enviados por Jesucristo. ¿Por qué? Porque hablaron en diferentes idiomas sin haberlos entendido. Recuerden que en Hechos capítulo 2 habían de todos los linajes de la tierra: medos, persas, elamitas, de Mesopotamia, de Judea, de Egipto, de todas partes, de todos los idiomas. Y dicen que cada uno les oían hablar en el idioma que habían nacido. Si les oían hablar en el idioma que habían nacido, era porque era un idioma que se entendía y era comprensible. Ese fue el milagro. El segundo ejemplo del derramamiento del Espíritu es en el caso de Cornelio y su familia. El propósito del segundo caso fue diferente. No fue perdonar o santificar o perfeccionar, cosa que sí afirman algunos predicadores modernos. Dicen que toda persona, cuando supuestamente levanta su mano, acepta a Cristo y hace una oración de fe, el pastor viene y le impone la mano y recibe el Espíritu Santo, supuestamente ellos, y empiezan a hablar en lenguas que dicen ranga masanga la cándaca, que con todo respeto lo que estoy diciendo, pero es que esto es así. Eso es una gran falsedad. Eso es una doctrina de demonios, porque la Biblia no enseña eso. El propósito de Cornelio no fue ni para sanidad, ni para el perdón, ni para perfeccionar a nadie. El propósito de Hechos capítulo 10, en el caso de Cornelio, el propósito fue el de convencer a los hermanos judíos que los gentiles también podían participar de los beneficios del Evangelio. Ellos también podían ser salvos. Cuando Pedro relató los eventos que acontecieron en la casa de Cornelio, aquel día excepcional, los hermanos judíos quedaron bien convencidos, según lo leemos en Hechos capítulo 11, versículo 18. Escuchen lo que dice la palabra de Dios. En el caso de Cornelio, y hago mucho énfasis a esto porque muchos religiosos pretenden decirle a la gente que usted recibe a Cristo como su único y verdadero Salvador levantando su mano, cosa que la Biblia no enseña eso, y viene el pastor, les impone las manos y que son bautizados con el Espíritu Santo para hablar en nuevas lenguas. Eso es una gran mentira. Eso no funciona de esa manera. El propósito que dice aquí, dice, entonces, escuche qué interesante lo que pasó cuando Pedro contó todo lo que pasó en la casa de Cornelio. Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios diciendo, de manera que también a los gentiles ha concedido Dios el arrepentimiento para la vida. Esto fue el propósito de que el derramamiento de Hechos capítulo 10 en la casa de Cornelio. ¿Por qué? Porque de los dos hizo un solo pueblo, según Efesios capítulo 2. Por supuesto, este bautismo que estoy hablando en el Espíritu Santo, que no se recibe hoy, repito, no se recibe hoy, ni puede recibirse, porque su propósito ya cumplió. No es el bautismo de Efesios 4:5. Y repito, si a usted le dicen que levante su mano, acepte a Cristo y haga una oración de fe, yo sé que usted lo va a hacer de muy buena conciencia y todo, pero es una enseñanza falsa. La Biblia no enseña eso.
Si viene un hombre y le impone las manos que para que reciba el Espíritu Santo, eso es una gran mentira. Así no se recibe el Espíritu Santo. El Espíritu Santo se recibe cuando el hombre cree, se arrepiente, se bautiza para el perdón de los pecados y dice que el Espíritu Santo, somos sellados con el Espíritu Santo de Dios. Efesios capítulo 1, versículos 13 y 14. Así se recibe el Espíritu Santo. Y quiero detenerme un segundito aquí, porque yo sé que hay mucha gente que va a quedar con la duda. En Efesios 1, 13 y 14, escuchen, ¿cómo se recibe el Espíritu Santo? Recalco, es una gran mentira que le han enseñado a la gente cuando le dicen que venga para que el pastor le imponga las manos y reciba el Espíritu Santo. Eso es falso, no se recibe de esa manera. Escuchen lo que dice la Biblia. En Hechos 2:38 dice, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Cristo Jesús para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Y para qué era ese don? Véalo aquí. En el cual también fuisteis vosotros, en el cual también confiasteis vosotros, habiendo oído, escuchen qué interesante, para recibir el Espíritu Santo, vea lo que hay que hacer. Habiendo oído la palabra de verdad. ¿Cuál es la palabra de verdad? El evangelio de vuestra salvación. El evangelio salva, claro que el evangelio salva, aleluya. En quien también después que creísteis, o sea que hay que creerlo. Entonces, por eso le digo, no es el cuentico de que solamente hay que creer y ya. Vea lo que dice la poderosa palabra de Dios. En quien también después que creísteis, fuisteis sellados. O sea que el Espíritu Santo es un sello, una garantía. Perdón la comparación que voy a hacer. Es como cuando los ganaderos le ponen un sello caliente a un animal para sellarlo. Esa es la idea. Fuisteis sellados con el Espíritu Santo. Escuchen, el Espíritu Santo nunca fue un mandamiento. No todos tenían que recibir eso. Eso fue una promesa. Escuchen, para nosotros es una promesa. Y escuchen qué dice, que es las arras de vuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Escuchen entonces, el Espíritu Santo, cuando oímos la palabra, que es el Evangelio, cuando la creemos, ¿y cómo la creemos? Creemos es creyendo, arrepintiéndonos, bautizándonos para el perdón de los pecados, confesando a Cristo, recibimos el perdón de pecados y el Espíritu Santo. Así es que se recibe el Espíritu Santo, no como los falsos maestros, pastores falsos que quieren inducir a la gente a recibir al Espíritu Santo de una manera que la Biblia no enseña. El bautismo en fuego, el sexto bautismo mencionado en las Escrituras es el bautismo en fuego. Algunas sectas tienen la práctica de pedir en oración que Dios les envíe el bautismo en fuego, pensando que es el mismo que el bautismo del Espíritu Santo. Pero están muy equivocados. El bautismo en fuego es una inmersión de los pecadores en el castigo eterno del día final. Así lo explica Juan el Bautista. En Juan, en el libro de Mateo, en Mateo capítulo 3, versículo 10 al 12, escuchen qué interesante. Y ya también la hacha está puesta a la raíz del árbol. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto será cortado y echado en el fuego. Y van en el versículo 11 y 12, pero el 12 es el que me interesa más que todo. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, mas el que viene detrás de mí es más poderoso que yo, cuyo nombre no soy digno de llevar, cuyo calzado no soy digno de llevar. Él os bautizará con el Espíritu Santo y con fuego.
Su aventador está en la mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará, este es el bautismo, ¿vale? Y quemará en fuego que nunca se apaga. Esto se refiere es a la condenación. Sí, señores. Dice que los malos serán echados en el fuego y que ese fuego nunca se apaga. El apóstol Pedro en segunda de Pedro capítulo 3, escuchen lo que dice. En segunda de Pedro capítulo 3 versículo 12. Esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos siendo encendidos serán desechados. Escuchen que esto es muy importante, estimados amigos, para los que creen que es que vamos a reinar en la tierra por 1000 años. Dice, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos siendo encendidos, o sea, serán quemados, serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Así vemos que el bautismo en fuego reservado para los malos es el día final. Ese es el bautismo en fuego. No es una cosa que debe ser buscada ni anhelada. Finalmente, hago mención al bautismo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, según lo expresa Mateo capítulo 28 y 29. En Mateo capítulo 28, 19, en Mateo capítulo, voy a ponérselo porque me gusta que ustedes vean los textos. Yo insisto por eso que tengan una Biblia en mano. En Mateo capítulo 28, versículo 19 y 20, vean lo que sucede. Por tanto, id y enseñad a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todas las cosas que os he mandado. Este bautismo es muy importante porque este es el que es para el perdón de los pecados. Cristo mandó a sus apóstoles ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura, bautizando a los creyentes arrepentidos, y esto en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, para el perdón de los pecados. Hechos 2:38. Este bautismo sí es el de Efesios 4:5. Este bautismo es el de Efesios 4:5, para cuando Pablo escribió este pasaje diciendo que hay un bautismo, el bautismo de Juan y el bautismo en el Espíritu Santo ya habían pasado. Ahora queda el bautismo de la gran comisión, que es para el perdón de los pecados. Mi estimado hermano y estimado amigo, reflexione sobre estos pasajes. Voy a seguir hablando ahora más tarde o mañana. Vamos a dar otro estudio sobre el bautismo, pero esto es lo que las escrituras enseñan de las clases de bautismos que había. Y el bautismo es para el perdón de los pecados. El bautismo no es ninguna señal como se lo enseñan a mucha gente hoy en día. Padre, en el nombre de Jesús te imploro que bendigas esta palabra y que ayudes a las personas que escuchan estos temas. Abre sus corazones, Señor, tócales, inquiétalos a estudiar tu palabra, y en el nombre de Jesús ayúdanos a que puedan contactarse con nosotros para poder analizar más tu hermosa palabra. Te adoramos y te bendecimos en Cristo Jesús. Amén. Gracias.